Te invito a que cierres los ojos por un momento. Imagines que estás caminando por la vida y de repente te detienes. Te preguntas, ¿qué es lo que realmente queda de ti cuando te vas? En cada encuentro, en cada conversación, en cada gesto. ¿Cómo es que tocamos las vidas de los demás? Y más importante aún, ¿qué hace que las personas te extrañen? Que anhelen tu presencia, incluso cuando ya no estás. Hace un tiempo me encontraba con una inquietud similar. La vida a veces nos lleva a pensar en qué dejamos atrás. Y me encontré con una verdad inesperada. No se trata de hacer cosas grandiosas ni de ser un modelo a seguir perfecto. Hay algo mucho más sutil, más profundo, que hace que las personas realmente te valoren. Y sí, te extrañen cuando ya no estás allí. Déjame contarte una historia, la historia de Alex, un hombre común como cualquiera de nosotros, que sin quererlo descubrió uno de los secretos más poderosos para dejar una huella profunda en los demás. Su historia te llevará por un viaje que podría cambiar la manera en que ves tus relaciones y tal vez cómo te ves a ti mismo. Alex era un hombre sencillo, no buscaba ser el centro de atención ni el protagonista en todas las historias, pero había algo en él, algo que no podía pasar desapercibido. Cuando conversaba con alguien, esa persona sentía que en ese preciso momento todos los demás desaparecían. ¿Sabes a qué me refiero? Esa sensación de ser el único en el mundo para esa persona. Había algo en la forma en que Alex escuchaba, en cómo se preocupaba realmente por lo que el otro decía. ¿Qué hacía que las personas sintieran que su voz importaba? A menudo en las conversaciones de hoy estamos distraídos mirando nuestras pantallas, pensando en lo que vamos a decir a continuación. Pero Alex, él estaba allí, completamente presente, sin reservas. Y es curioso, ¿verdad? Porque la presencia, esa auténtica atención a la persona frente a nosotros, es lo que realmente genera la conexión más profunda. No son los gestos grandiosos ni las palabras perfectas. Es ese instante, esa pausa en el que nos detenemos a escuchar, a comprender y a sentir. ¿Has notado cómo cambia la energía cuando alguien te escucha de verdad? Se siente como si todo el mundo encajara en ese momento, como si ese simple acto de ser escuchado pudiera sanar algo en el interior. La gente recuerda cómo te hizo sentir y si logras estar presente de manera genuina, como lo hacía Alex, las personas te extrañarán, no solo por lo que dijiste, sino por la sensación de ser verdaderamente visto. Pero, ¿qué pasa cuando no somos capaces de estar presentes? En muchas ocasiones, cuando estamos ocupados, nuestras conversaciones se vuelven automáticas, sin alma. Nos convertimos en sombras de nosotros mismos y las personas lo notan. Es en esos momentos en los que desaparecemos y nuestra huella se desvanece. Ahora, déjame llevarte a otro aspecto esencial que Alex descubrió a lo largo de su vida: la ausencia. Puede que te sorprenda, pero a veces el estar ausente es lo que realmente hace que las personas sientan tu valor. Imagina por un momento que estás siempre allí, siempre disponible, siempre accesible. Al principio, la gente puede sentirse afortunada de tenerte cerca, pero con el tiempo, ese acceso constante puede empezar a perder su poder. La gente deja de valorarlo tanto porque saben que siempre podrás estar allí, a la vuelta de la esquina. Y cuando no estás, simplemente no te extrañan. Pero cuando Alex comprendió la importancia de la ausencia en su vida, algo cambió. Se dio cuenta de que cuando se retiraba, cuando tomaba su tiempo para estar solo, para reflexionar, las personas comenzaban a percibir su valor de manera diferente. ¿Qué pasa cuando alguien importante en tu vida se aleja por un tiempo? ¿No es cierto que empiezas a apreciar más su presencia cuando regresa? Eso es precisamente lo que Alex descubrió. La ausencia, de alguna manera, hace que las personas valoren más lo que han perdido. Por supuesto, la ausencia no significa simplemente desaparecer sin más. No se trata de dejar a las personas colgadas, sino de entender que a veces nuestro valor se incrementa cuando no estamos presentes todo el tiempo.
como cuando una flor se cierra por la noche, solo para abrir sus pétalos con mayor fuerza al día siguiente. Es un recordatorio de que como seres humanos necesitamos espacio para crecer, para encontrar nuestra verdad y para que las personas reconozcan lo que aportamos cuando regresamos. La ausencia no hace que las personas se olviden de nosotros, sino que de hecho refuerza el deseo de estar cerca cuando regresamos. Quédate hasta el final porque el último truco es el más importante para hacer que realmente te extrañen sin cesar. Es tan sorprendente que hará que te busque inalcanzablemente. Un día, mientras Alex caminaba por la ciudad, reflexionó sobre algo que siempre le había costado. Durante muchos años trató de ser como los demás querían que fuera. En su mente pensaba que debía ajustarse a lo que los demás esperaban, pero a medida que crecía, algo comenzó a cambiar en él. Alex se dio cuenta de que ser auténtico era la clave. La gente no lo valoraba por las máscaras que usaba ni por el personaje que intentaba interpretar. Lo que realmente hacía que las personas se acercaran a él, que lo valoraran, era su capacidad para ser él mismo, con todas sus imperfecciones y vulnerabilidades. Cuando eres auténtico, cuando muestras quién eres realmente, las personas lo perciben. Y es fascinante cómo ese acto de ser fiel a uno mismo puede crear una conexión profunda con los demás. Porque todos buscamos lo genuino, todos deseamos sentirnos aceptados por quienes somos, sin la necesidad de ser perfectos. Alex entendió que su mayor atractivo no estaba en su perfección, sino en su vulnerabilidad. Y cuando compartió su verdadero yo, las personas no solo lo aceptaron, sino que lo admiraron más por ser tan real. Ahora, déjame contarte algo que transformó por completo la vida de Alex: la pasión. Durante años, Alex se sintió perdido, sin un rumbo claro. Pero cuando descubrió lo que realmente amaba, cuando se entregó a su pasión, algo increíble sucedió. Empezó a trabajar en un proyecto que le daba sentido a su vida. No era algo fácil, pero le inspiraba, lo hacía levantarse cada mañana con entusiasmo. Y lo más sorprendente es que las personas que lo rodeaban comenzaron a ver ese brillo en sus ojos. Esa energía desbordante que solo se encuentra cuando estamos persiguiendo lo que amamos. Las personas no solo lo miraban con respeto, sino con admiración. La pasión que Alex sentía por su propósito era tan contagiosa que muchos de los que lo rodeaban comenzaron a involucrarse en su causa. Es eso, amigos, es el poder de la pasión. Cuando vives con propósito, cuando sigues lo que te mueve desde adentro, las personas lo notan. Y no solo te respetan, sino que te buscan, te admiran y sobre todo te extrañan. Porque cuando alguien tiene una pasión tan fuerte, esa chispa no se apaga fácilmente. Finalmente, hay algo que Alex hizo que selló su legado: la imprevisibilidad. A lo largo de su vida aprendió que cuando las relaciones se vuelven predecibles, pierden su magia. Así que decidió no ser tan predecible. Comenzó a sorprender a los demás con pequeños gestos, con cambios de planes, con inesperadas muestras de cariño. Y lo mejor de todo es que las personas lo adoraban por ello. La incertidumbre, de alguna manera, mantenía viva la chispa entre ellos. Alex nos enseña una valiosa lección: que no se trata de estar todo el tiempo presente, ni de ser perfectos. Se trata de ser auténticos, de tener una pasión que te impulse, de ser capaz de irte para que tu presencia tenga valor y sobre todo de sorprender a los demás con momentos que dejen huella. Porque al final las personas te extrañan no por lo que haces, sino por quien eres. Y esta es la verdadera magia. Te invito a que te suscribas para que estés al tanto de todos los videos que subiré próximamente. No solo para que te extrañen, sino para que tengas una bonita relación con los que más amas. Dale like a este video para mantenerme más motivada, ya que lo hago con mucho amor y cariño. Y desde aquí te envío un abrazo cibernético que te haga sentir mi calor y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo que te llene de valor.